quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y luego dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ok, vamos a orar y vamos a pensar en eso. Te damos gracias, Señor, esta tarde por la vida, Señor, por la bendición de estar aquí, por este día, por la oportunidad de reunirnos, Señor, de poder usar este tiempo como lo estamos haciendo. Confiamos nosotros, Dios mío, en que lo que hacemos sea agradable a tus ojos y que sea una bendición para nuestra vida y que redunde, Señor, en este caso en un beneficio espiritual que nos permita a nosotros hacer mejor, un poquito mejor este mundo, Dios, de tal forma que las cosas vayan para bien y no para mal. Todo lo tenemos en tus manos. Nosotros confiamos en que en todo intervienes tú y que todas las cosas ocurren porque tú así, Señor Jesús, finalmente lo has decidido, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pónganse cómodos, den un gloria a Cristo y escúchenme estos minutos. Yo quisiera empezar esta reflexión haciendo una pequeña aclaración, ¿sale? El tema que vamos a compartir en este momento sale directamente del versículo o de los versículos que acabamos de leer, que es, en este caso, específicamente hablando del versículo 6, donde el apóstol Pablo habla y dice, un Dios y Padre de todos. Ese es el tema que queremos nosotros compartir con ustedes, un Dios y Padre de todos. Y déjenme les digo esto, dos aclaraciones, ¿sí?, que tienen que ver con la introducción para poder ir a la reflexión. Lo primero de ellos es que en la mentalidad de Pablo, en el contexto de estos versículos que nosotros estamos mencionando, está presente la idea y la intención de invitar a la iglesia de Éfeso a una sola cosa, a la unidad, ¿sí? El apóstol Pablo tiene la intención de invitar a la iglesia de Éfeso, fíjense bien, a practicar la unidad. Y luego a veces nosotros ahí nos perdemos, ¿no? Porque a lo mejor no entendemos cómo funciona eso, ¿sí? Cómo funciona el asunto de la unidad. Y es importante entender que la unidad no puede existir a menos que haya propósitos, o haya intenciones, o haya objetivos, haya metas u objetivos establecidos, o haya una dirección hacia dónde ir. Si no hay una dirección o un qué hacer hacia dónde ir, resulta muy difícil realmente poder estar unidos. A partir de ahí puede haber algunos matices que haya que dar al asunto, pero básicamente eso es lo que permite lo que viene a ser en sí la unidad. La segunda cosa que quiero aclarar tiene que ver con el versículo 5. Pablo dice en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Como también dice un Dios, y como también dice un Padre. Porque cuando dice Pablo un Dios y luego dice y Padre de todos, hay una conjunción que es la y, Padre de todos. Pero si quitamos la conjunción diría un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos. Y entonces la palabra o la característica principal de esta expresión básicamente tiene que ver con la idea de uno, ¿sí? Hay una expresión bíblica en el libro de Deuteronomio que nos invita a reflexionar en la idea que el pueblo de Israel debe de tener acerca de Dios. Y dice, ¿no?, aquello de, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí yo quiero aclarar esa parte, que luego a veces nosotros nos perdemos con la idea de uno y único. Y esas dos palabras tienen dos significados o dos connotaciones distintas completamente. No es lo mismo uno que único. Uno nos invita a pensar en la palabra unidad meramente. Único nos invita a pensar precisamente en la idea de que no hay más fuera de aquello a lo que nosotros nos estamos refiriendo. ¿Me estoy entendiendo? Eso es unicidad. Único, o la palabra unicidad es un derivado de la palabra único, y la palabra unidad es un derivado de la palabra uno. Ahora,
algo bien importante que nosotros necesitamos entender aquí es que esto no puede estar separado, aunque nosotros estamos, cuando nosotros estamos viendo aquí, o aunque nosotros estamos leyendo la idea de como si se refiriera a unidad, y pensando a que esa es la idea contextual del pasaje, pudiéramos pensar que se está refiriendo a la idea de unidad también con respecto al Señor, a la fe, al bautismo, al Dios o al Padre que nosotros tenemos. Pero si nosotros entendemos bien esta idea muy hebraica de unicidad, entonces entenderemos que más que apuntar a la idea de unidad, está apuntando a la idea de unicidad. No sé si me estoy entendiendo. Aunque menciona la palabra uno, en realidad la idea que quiere dejarnos plasmado aquí es la idea de único. Voy a explicarlo. Fíjense a lo que voy a explicarlo. Por eso cuando dice un Señor, ¿sí? Eso nos debe de recordar a nosotros que así como el Señor Jesús es un Señor, hoy y ayer y mañana y siempre, seguirá habiendo muchos otros señores. Pero en medio de todos esos señores que hay uno, ¿sí? Que debe de ser calificado y debe de ser identificado como único. Espero estarme entendiendo con esto. A lo que voy es a esto, cuando en el libro de Deuteronomio la palabra de Dios nos habla de, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único, manejando la idea, o uno, manejando la idea de único, de unicidad. Ya lo expliqué antes, espero se haya entendido. Con eso nos está recordando que en el tiempo en el que se escribió el libro de Deuteronomio y se habla de la unicidad de Dios, en aquel entonces también había muchos otros dioses, o que eran muchos otros elementos, vamos a llamarlo así, que eran concebidos como dioses, pero la palabra de Dios viene a decirnos, puede haber muchos otros dioses, pero el único, en este caso, que realmente lo es, o el único que tú debes de considerar como tu Dios, es precisamente el Señor Jehová. Eso es lo que está diciendo Deuteronomio. En el libro de Efesios es exactamente lo mismo. Un Señor, puede haber muchos señores, el del trabajo, el vecino, el presidente de la república, el gobernador, quien gusten, ¿sí? Pero nosotros estamos aquí para recordar que el único que es, ahora sí que como dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Señor de señores, es el Señor Jesucristo. Ahora, cuando habla de una fe, fíjense bien, pongan atención a esto, una fe, debemos de tener una fe, todos debemos de tener una fe. Bueno, con eso necesitamos entender que hay muchas fes. Y todo el mundo tiene fe, todo el mundo. Los ateos también, pastor, también los ateos tienen, ya lo he dicho otra vez, también tienen fe. Los científicos también, o sea, es más, a veces los que practican más la ciencia tienen más fe que nosotros, porque aquellos de pronto andan creyendo en hipótesis y en teorías. Fíjense bien, ¿sí? Creen, ¿sí? Todo lo que es hipotético es no comprobado. Todo lo que es teórico, ¿sí? Puede estar ya comprobado. Pero vamos, hipótesis o teoría al final del día pueden ser elementos o pueden ser situaciones que no puedan ser evidentes. Y aun sin embargo, los que las profesan o los que las sustentan creen, ¿sí? Creen en eso. Incluso muchas ocasiones se convierten en aquello que va a ser investigado, y muchas ocasiones se investiga para demostrarse, ¿no? O sea, una hipótesis se cree en eso y se utiliza para demostrarse. Si a mí me dijeran, ¿por qué los hermanos en la iglesia están o no asistiendo con constancia a las reuniones de la iglesia? Yo puedo decir, por esta razón, y dar una razón o un motivo. Es una hipótesis. Yo creo que es por eso. Y los que practican la ciencia hacen exactamente lo mismo. Manejan hipótesis. Y luego, después de la hipótesis, lo que hacen con eso es llevarlo al campo de la investigación. ¿Para qué lo llevan al campo de la investigación? Lo llevan al campo de la investigación para demostrar la hipótesis que tienen. Una vez que se hace la investigación, entonces los resultados puede ser que digan,
es cierto, tenía razón en lo que estaba afirmando, o bien el resultado puede ser contrario a lo que se está afirmando, y entonces van a decir, no es verdad lo que se está afirmando. Pero por lo pronto aquellos que se manejan en medio de la ciencia, se manejan antes que a través de todo lo que es demostrable, se manejan en base a ¿qué? En base a la fe, a lo que ellos creen que puede ocurrir o no puede ocurrir. Bueno, cuando la Biblia dice una fe, finalmente ustedes tienen que entender que la palabra de Dios nos está recordando con eso, que así como hay muchos señores, puede haber muchas fes. Alguien dirá, ¿cómo? Sí, muchas fes. No en cuanto a la fe en sí misma, sino en cuanto a dónde se deposita la fe. Por eso la gente puede creer en lo que ella quiera. Puede, como dijimos ya hace un momento, los científicos tienen una teoría, creen en qué, en una idea que ellos tienen, en una suposición que ellos tienen, o una incluso hasta presuposición que ellos tienen. O bien las personas alrededor nuestro pueden creer en algo o en alguien más, ¿sí? Para convertirlo hasta en su Dios y compararlo. Hay un político por ahí que se atrevió a decir en su momento que el presidente de México era semejante, decía él, a Gandhi, semejante a Martin Luther King, y terminó diciendo semejante a Jesucristo. O sea, de ese tamaño es su fe. Entonces, punto y aparte, pero la gente puede creer de esa manera, ¿sí? Puede creer de mil formas, en mil cosas. Y cuando la palabra de Dios nos recuerda a nosotros y dice una fe, nos está recordando que esa fe que nosotros profesamos debe de estar depositada exclusivamente en Jesús. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Que no haya más a dónde llevarla, sino que se quede exclusivamente ahí. Ahora, un bautismo. Alguna ocasión dijimos nosotros acá que, y alguien a veces hasta se ríe y lo toma a broma y a chiste, y bueno, pues que a veces el ego de las personas, ¿verdad?, no permite que se pueda entender a qué estamos hablando, pero decíamos nosotros que muy probablemente hasta era necesario de entrada regresar a la iglesia y bautizar a todo el mundo otra vez, aunque yo estuviera bautizado, porque finalmente eso era necesario hacer cuantas veces se hiciera necesario o lo sintiera necesario. A veces los hermanos cuando dicen un bautismo, ellos a veces podemos tener en la cabeza la idea de que cuando la Biblia dice un bautismo se refiere a el acto como práctica, ¿sí? O sea, me refiero a esto, a que cuando dice un bautismo vamos a hacerlo una sola vez, ¿sí? El acto como práctica, y no se refiere al acto como práctica, se refiere al acto como forma. Espero estarme entendiendo. O sea, una cosa es hacerlo una sola vez, porque cuando dice un bautismo, Pablo no se refiere a hacerlo una sola vez. Como un buen judío y como un rabino judío, Pablo tenía bastante claro eso, que podía hacerse cuantas veces la gente lo sintiera necesario. Y entonces no está hablando de el bautismo como un acto en términos prácticos, sino está hablando de el bautismo como un acto en términos formales en cuanto al cómo hacerlo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo siguiente. Cuando Pablo dice un bautismo, se refiere a que podemos ser bautizados de muchas formas. Nosotros conocemos las formas simplistas, pero yo puedo hablarles a ustedes de lo que ocurre en otros ámbitos. ¿De qué estoy hablando? El bautismo ustedes deben de entender que es un acto de iniciación. Así de sencillo. O sea, no lo entiendan de otra manera. Es un acto de iniciación. ¿De qué estoy hablando con un acto de iniciación? Hay personas que se inician no solamente en el camino cristiano. Hay personas que se inician en el crimen. Hay personas que se inician en la hechicería. Hay personas que se inician, ¿en qué se les ocurre? En algún otro grupo organizado, es en serio, de diferente naturaleza. Y para nosotros el bautismo es en el nombre de Jesucristo y sumergidos en agua. Y a eso se refiere Pablo cuando habla de un bautismo. Está diciendo, la manera de ser bautizados es en el nombre de Jesús y sumergidos en agua. No está diciendo con aspersión, con chispitas así, en la mollera, o con una conchita y que le caiga un chorrito en la mollera. No está diciendo eso. Está diciendo, esas son formas también que hay de bautismos.
pero para nosotros hay un solo bautismo, una sola forma. Eso es lo que se está refiriendo. O bien, no está diciendo, o está diciendo Pablo, hay otros bautismos, como por ejemplo, te vas a iniciar en la hechicería y te van a llevar a que agarres sangre y agarres con los dedos y te pongas una cruz en la frente con sangre. Ese es un tipo de bautismo. Y Pablo está diciendo, ese no, es en el nombre de Jesucristo y sumergido en agua. Un bautismo. ¿Me estoy entendiendo? O bien, no te vas a ir a bautizar o a iniciar como lo hacen algunas tribus en el África, matando animales y bebiéndote la sangre de los animales o de los toros mezclados con leche y con otras cosas más. Porque existen muchas formas de iniciación dependiendo de a qué cosa nos querramos referir. Y esas formas de iniciación se llaman, en realidad se llaman, aunque la palabra bautismo tiene un significado en el lenguaje original, esas son formas de bautismo, porque son formas de iniciación. Y Pablo está diciendo, esas no. Las que nosotros conocemos son las que deben de realizarse correctamente, o la forma en la que debe realizarse correctamente. Y un bautismo, que es el que practicamos todos los que estamos aquí, ¿cómo? Sumergidos en agua, invocando el nombre de Jesucristo. ¿Me estoy entendiendo hasta ahí? Espero que se entienda también para los que están lejos. Entonces, por eso Pablo dice, un Señor, una fe, un bautismo, y luego ya viene la frase, un Dios y Padre de todos. Igual, un Dios. ¿Hay muchos dioses? Sí, en la mentalidad de la gente sí. En su realidad y en la construcción de sus realidades, sí. En la construcción de sus verdades, sí. Hay muchos dioses. Hay muchos padres. Ahorita nos recordaba la hermana Dina, ¿verdad? Lo que dice el libro del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, hay muchos padres. Yo soy padre. Yo tengo un padre. Todos hemos tenido un padre. Todos. Hay muchos padres. Pero Pablo dice, un Dios, un Padre de todos nosotros. Amén. Así de sencillo. Y a partir de aquí viene la reflexión. ¿Por qué para nosotros es importante entonces la idea y el concepto de un Padre o un Dios y un Padre de nosotros? Cuando nosotros pensamos en lo que luego enseguida Pablo expresa respecto de, dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí Pablo nos deja ya abiertas 3 ideas para reflexionar en ellas. Vamos a pensar rapidito en ellas. Y entonces, en primer lugar, quiero mencionar algunas ideas respecto a aquello de el Señor es nuestro Dios y es nuestro Padre, y Él está sobre todos. Y cuando digo sobre todos, voy a generalizarlo más, sobre todas las cosas, incluidos nosotros. Sobre todas las cosas. La idea de la preposición sobre, gramaticalmente hablando, básicamente para nosotros debe de implicar o debe de significar el acto de amar. Fíjate bien, es el acto de amar. Es esa posición de importancia donde se debe de encontrar el Dios al que nosotros decimos servir. Y aquí voy a mencionar 3 o 4 cosas. Y lo primero de ellos es que la palabra de Dios no nos está invitando a nosotros en ningún momento a dejar de amar nada. Esa idea que nosotros se nos ha inculcado durante mucho tiempo respecto de que el mundo es perverso y es malo y bla, 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 es el resultado de una serie de lecturas que a través de la historia los predicadores han ido amasando, han ido forjando y han ido plantando en la mente de la gente. Tú debes de saber que en la mentalidad del pueblo hebreo, incluso en la mentalidad de los griegos y de los latinos originalmente, la idea de cosmos, que es la idea de donde viene la palabra mundo, para ellos la idea de cosmos era una idea de belleza, era una idea de orden. Fíjate bien, de orden, donde todo estaba ordenado. Cuando ellos pensaban en el mundo, ellos miraban el mundo ordenado, ellos miraban el mundo bello, ellos miraban el mundo bonito, agradable, y no había ninguna idea de el mundo es malo, bla bla bla, y la carne y pelear y ese pleito, ¿no? Que de pronto a veces nosotros hemos hecho nuestro porque así nos han enseñado. Y entonces de ahí que de pronto se nos quede a nosotros grabando en la cabeza la idea de que no debemos amar
Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Hijos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No quiero entrar ahorita en discusión con respecto a la aclaración de todos los pasajes, pero la palabra de Dios no nos invita a nosotros a dejar de amar nada de lo que está a nuestro alrededor. Como si tuviéramos entonces que abandonar todo, porque el Señor exige que dejemos todo, porque Él dice: el que no dejare padre y madre. Y malinterpretamos muchos conceptos bíblicos que están ahí escritos, que a lo mejor tienen que sernos explicados de manera distinta y de manera correcta para poder entender lo que realmente la palabra de Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en la idea de sobre todas las cosas, como idea principal, dije, voy a mencionar lo primero, que es amarlo todo. Ama a tu familia, ama a tus hijos, ama a tu esposa, ama tu trabajo, ámate a ti, ama la vida. O sea, porque a veces en esas enseñanzas respecto de la fe, como que nos están prohibiendo amar. Ama el placer, ama lo que comes, disfrútalo, respira el aire, vive. O sea, toda mi vida he estado en la iglesia y he escuchado sin número de cosas. Y entonces muchos estarán de acuerdo en que en la cabeza y a los oídos de muchos de nosotros ha llegado siempre las ideas y las palabras de que no ames, no disfrutes, no respires, cierra los ojos, voltea para otro lado. Es pecado aquí, es pecado allá, es pecado acullá, y todo es pecado. Y entonces vive la desgracia y ya cuando llegues al cielo disfrutarás. No, eso no es cierto. Porque cuando llegues al cielo allá, si es que te espera el cielo, allá no vas a disfrutar nada. Nada. Allá no hay nada que disfrutar de lo que encuentras aquí. Que alguien ha dicho que es malo. ¿Quién dijo que es malo? Es malo palmear, que es malo danzar. ¿Quién dice que es malo eso? ¿Quién dijo? Es que hay mil cosas con las que se vienen arrastrando de manera equivocada y se nos hace a nosotros pensar entonces que es todo eso de lo que nos tenemos que privar. No es así para poder agradar a Dios. No es así. El Señor no está pidiendo todo, no está pidiendo eso. Y sigue diciendo que Él está sobre todo, sobre todas las cosas. Es más, te digo algo más, y es la segunda idea. Es que no lo entendemos nosotros, y vamos a tratar de entenderlo. Espero que alguien lo entienda o que alguien se inquiete y que no pierdan la fe, ¿verdad? Porque la idea no es esa. Luego a veces hay quien escucha cosas que decimos y ya no quieren servir a Dios, ya no quieren ir a las celebraciones y cosas por el estilo. Y entonces eso no debe de ocurrir. Estamos buscando convertirnos en personas maduras, y ahí es donde voy a tener que hablar de amor. No voy a hablar ni de deseo ni de enamoramiento, sino de amor. O sea, el Señor no está pidiendo deseo de nuestra parte, ni está pidiendo enamoramiento tampoco. Está pidiendo amor, está esperando y debe de ocurrir y de surgir de nosotros amor. No deseo ni enamoramiento, amor, es muy diferente. Pues no voy a decir más porque me voy a llevar más tiempo. Entonces, la segunda cosa que quiero mencionar, y a alguien le va a sonar raro esto, pero lo voy a tener que decir, es que el Señor ni siquiera está esperando, fíjate bien, que lo amemos solo a Él o lo amemos más a Él. Ni siquiera está esperando eso. ¿Por qué no está esperando que lo amemos más a Él? Porque si nosotros pensáramos en amarlo más a Él que a todo lo demás, entonces no podríamos explicar lo que sigue después. Y la tercera idea tiene que ver con la invitación, fíjate bien, a entender que Él está sobre todas las cosas. Entender que Él está sobre todas las cosas significa poder entender que nosotros necesitamos amarlo a Él. Pon atención, amarlo a Él en todas las cosas. Si no entendemos nosotros esa parte, nos vamos a perder. Voy a repetirlo.
Dije anteriormente, ni siquiera está esperando que lo amemos más a Él o solo a Él. Porque entonces nosotros estaremos rompiendo el principio de unidad de Él en el universo entero. Él está en todas partes. No es una idea panteísta, o sea, es una idea incluyente o inclusiva de todas las cosas, como representativas de la presencia de Dios, del quehacer de Dios, del poder de Dios, de la esencia de Dios. Él no espera que lo amemos a Él, solo a Él y a Él más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque si todo habla de Él, es como si lo estuviéramos partiendo en pedazos y dijéramos, y el gran problema es que los seres humanos somos así, ¿no? Selectivos, y rompemos a Dios en pedazos en la Biblia y decimos, de la Biblia esto sí lo creo, esto sí lo amo, esto sí lo hago mío y lo demás no me interesa. Ese es nuestro gran problema. Por eso no podemos entenderlo como lo estamos tratando de compartir. Él no espera que lo amemos a Él, solo a Él o a Él encima de todo. No espera eso. No. Él espera que lo amemos a Él a través de todo. Si no se entiende, lo explico más todavía. Repito, Él está queriendo que la Biblia está invitándonos en la idea de Pablo cuando él dice que Él está sobre todo. Con eso nos está invitando a que tú y yo lo amemos a Él. Fíjate bien, la sola preposición pareciera que nos está diciendo, ámalo a Él más que a todas las cosas. No. Porque si lo amas a Él más que a todas las cosas, lo estás rompiendo en pedazos. Y entonces pareciera que todo lo demás no habla de Él y no es representativo de Él. Y entonces la idea que Pablo está tratando de darnos a nosotros es que cuando querramos amarlo a Él, la manera de hacerlo va a ser haciéndolo a través de todas las cosas. Lo voy a decir de otra manera. Si yo amo a mi esposa, estoy amando a Dios. Si yo amo a mis hijos, estoy amando a Dios. Si yo amo a mi enemigo, estoy amando a Dios. Si yo amo a mi hermano, estoy amando a Dios. Si yo amo la naturaleza, estoy amando a Dios. Si yo amo a qué, es que, a ver, alguien explíqueme, ¿de qué otra manera se puede demostrar el amor a Dios? Ay, hermano, sirviendo en la iglesia, limpiando la banca, sí, pero eso me interesa y no. Ay, hermano, haciendo el aseo, diezmando, sí, me interesa y no. A través de todas las cosas, todo lo que es representativo de Dios. Si yo entiendo que Dios está presente ahí, es donde yo puedo verlo a Él y donde puedo manifestar el amor que siento por Él, entonces voy a expresar mi amor hacia ello, hacia lo que me rodea. El animal, la mascota de la calle que anda perdida, el que tengo en mi casa, el indigente, quien sea. Respetar el río, respetar la playa. O sea, por favor, entiéndame. Eso dice la Biblia que cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano. ¿No dice la Biblia eso? Por eso la palabra de Dios nos invita a nosotros a que si queremos nosotros entender qué implica o significa amar a Dios sobre todo, porque Él está sobre todo, entonces la manera de hacerlo es amar a Dios a través de todo. ¿Sí? A través de todo. No puedo separarlo. Miren, la historia está llena de ese tipo de fracasos, de ideas y de posiciones fracasadas y de formas de predicación fracasadas. O sea, la religión diciendo que aman a Dios y matando a medio mundo, ¿no? La Inquisición, aman a Dios, estas son brujas, mátenlas. Amamos a Dios nosotros y servimos a Dios y a la Santa Iglesia. Y asesinando infinidad de gente, infinidad de personas. Por amor, dicen ellos. Es que esa es una separación. Es que yo amo a Dios. Por eso. Y los demás. Nadie puede, no se puede hacer ese tipo de separaciones. Es estúpido eso. Es una torpeza eso. Es una torpeza. Eso no funciona así. Y entonces, a partir de esto, entonces entendemos eso.
el amor a Dios se va a reflejar así en todo lo que hace, lo que se hace. Por eso, en cuarto lugar, hablaría de formas, ¿no? Mateo capítulo 22, versículo 37 nos recuerda a nosotros aquel diálogo alrededor. Yo solo menciono el versículo donde el Señor responde: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Es paralelo, ahí en los otros pasajes también está escrito, pero en Mateo capítulo 22, 37 le preguntan al Señor: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Y tiene que ver básicamente con lo que estamos diciendo nosotros. Luego, en la carta de Colosenses capítulo 3 versículo 23, el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros y nos dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Así de simple. Así de simple. Todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. O sea, elévalo. No significa que hacerlo para los hombres no sea digno, no sea válido, no sea loable, no sea altruista. Todo tiene. Pero cuando tú buscas hacerlo para Dios, la vara se levanta. Y cuando buscamos hacerlo para Dios, entonces simple y sencillamente, lo he dicho un montón de veces, lo voy a repetir, eso resulta inspiracional y aspiracional. Eleva pues a la persona, eleva. ¿Por qué? Porque la exigencia va a ser mayor, quieras que no. Una segunda idea central que quiero mencionar acá, dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, es sobre todos, y luego dice, y por todos. Y entonces nosotros pensamos en la idea de por todas las cosas. Por todas las cosas. Para incluir todo, absolutamente todo. Y miren, la palabra de Dios nos recuerda, nos dice algo importante, ¿no? Y nos dice que Él dice, porque desde el versículo 15 de la carta de Colosenses, capítulo 1, en el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice, en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y para Él. Entiéndanme por qué, aunque Pablo en la carta a los Efesios dice Él es en todos y por todos, y pareciera que se refiere solo a personas, acá en Colosenses Él dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, principados, potestades, tronos, ¿sí? Dominios. Y luego dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense bien, ¿sí? Esto nos recuerda dos cosas y yo quiero que lo tengamos presente para luego, cuando nosotros los seres humanos, que somos muy dados a sentirnos desprotegidos, desvalidos, solos, débiles, vilipendiados, ninguneados, etcétera, etcétera, esto nos debe de recordar algo que es importante, que debemos de tener en mente toda la vida. O sea, entiéndanme, lo previo, lo que dije en el punto anterior, hagámoslo todo como para el Señor, no para los hombres. Todo, en todo lo que hagas, demuestra el amor que le tienes al Señor. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa amor, eso significa madurez, no deseo, no enamoramiento, no, amor, madurez. Eso es otra cosa, es algo muy distinto a enamoramiento y a deseo. Ahora, cuando hablamos nosotros de hacer las cosas así para el Señor, luego entra al segundo punto, entonces yo voy a tener que recordar dos cosas. La primera de ellas es que todo lo que yo soy, todo lo que tengo, todo lo que hay a mi alrededor, según Pablo a los Colosenses, todo le pertenece a Él. ¿Sí? Todo le pertenece a Él, todo.
Y no estoy pretendiendo que nosotros renunciemos a lo que tenemos, pero sí es importante que reconozcamos que todo le pertenece a Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que llegaremos a ser, todo lo que llegaremos a tener, todo le pertenece a Él. No lo digo yo. Todo lo que a uno ves, todo lo que a uno llega, todo lo que va a llegar, le pertenece a Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Y todo lo que no ha llegado a nuestra vida es ¿qué? Es invisible, porque no lo estamos viendo. Pero todo le pertenece a Él. Y cuando nosotros entendemos que todo le pertenece a Él, ¿cuál es entonces nuestra preocupación? ¿Sabes cuál es el problema aquí? Vuelvo a lo mismo. Hace falta amor, hace falta madurez. No quiero meterme a explicar esto para no abundar, porque me llevo más tiempo. Simplemente entiéndanlo, madurez. En los 4 lugares donde hemos estado predicando las 4 semanas previas a este domingo, este miércoles pasado nosotros cerramos de estar visitando los 4 sitios donde hay reuniones de celebración. Y ustedes recordarán que cuando los estuvimos visitando, una de las cosas a las que les estuvimos invitando, según lo que Pablo dice, y él dice, dejemos de ser niños fluctuantes. Y la invitación que les hicimos fue, entonces, cuando lo que Pablo está diciendo con eso es, seamos adultos maduros. Y aquí es exactamente lo mismo a lo que vamos a regresar en este pasaje, en esta reflexión. El Señor está esperando, a través del apóstol Pablo nos indica y nos enseña que nosotros pues actuemos como personas que lo aman, que actúan con madurez, ¿ah? No que están enamorados y viven esa experiencia de subidas y de bajadas emocionales, sino de esos hombres y mujeres, hablando de los que estamos casados, que tienen su esposa, que tienen su esposo, que trabajan, que se esfuerzan, que tienen retos, desafíos, metas, objetivos, que saben por lo que van, que están pensando cómo tener claridad para ir por cosas más serias, etcétera, etcétera. Eso es madurez, eso es madurez. Y que algunas veces les llegan, y eso es lo que voy a mencionar enseguida, ya aquí, que algunas veces llegan a la vida de nosotros como seres humanos, adultos, maduros, padres y madres, ¿no?, de familia, encargados de familias. Nos llegan situaciones complicadas, difíciles, háblense de problemas económicos, háblense de problemas relacionales, con los hijos, con los vecinos, háblense de problemas laborales, ya sea donde trabajas o con los empleados que tienes, o háblense de crisis en los negocios, o háblense de problemas de salud. Nos llega eso, pero la actitud de nosotros como adultos es, no te quiebres, mantente de pie, sigue adelante. ¿Y sabes qué es lo que el Señor está diciendo acá esta vez? ¡Lo mismo! Actúa de la misma manera, porque eso es lo que se necesita. Si quieres que las cosas te vayan bien, actúa de la misma manera con respecto a la actitud que debes de presentar sirviendo a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá. Y entonces, voy a retomar lo que acabo de mencionar. La segunda idea aquí, en este espacio, es precisamente entender que no solamente todo le pertenece a Él, sino que además, entiende esto, Él lo controla todo. Todo le pertenece a Él y Él lo controla todo. A ver, y si Él lo controla todo, entonces ¿dónde está nuestra preocupación? ¿Dónde queda? En lugar de preocuparnos, mejor nos ocupamos en lo que nos corresponde hacer. Y detrás de eso irá el Señor haciendo la parte que le toca hacer a Él. No voy a decir más, porque en el tercer punto voy a abundar sobre esto. Y en el tercer punto, precisamente donde el apóstol Pablo dice, no solamente por todos, sino termina diciendo un Dios y Padre de todos, ¿verdad? Y termina diciendo en todos. Y aquí, repito, retomando la expresión de Colosenses 1:16, ¿sí? En todas las cosas, o sea, Dios está en todas las cosas. Y cuando decimos que Dios está en todas las cosas, esto nos invita a reflexionar lo que dijimos al principio. No puedo divorciar a Dios de todo lo que ocurre. Y cuando digo todo,
todo lo que ocurre, todo lo que hay a mi alrededor, todo lo que hay en mi entorno, todo, no importa de qué hablemos. A ver, entendámoslo, hermanos. Dios está en todas las cosas. Y voy a tratar de aclarar la idea de Dios está. Dios está en términos de esencia. Dios está aquí, como está el vaso en el agua, como está la esencia del cristal en el vaso. Dios está ahí. Pero también Dios está en el sentido de ocuparse de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Él se ocupa de todo lo que ocurre en nuestras vidas, aun cuando nuestra mente finita no termine de comprender y entender esa parte. Él está en todo lo que ocurre en nuestras vidas. Nada está fuera de su control. El problema de nosotros es que lo entendemos y lo creemos cuando estamos bien. Amén, gloria a Dios, Dios está en control de todo. Pero llega la crisis y se nos olvida que Dios está en control de todo. Se nos olvida. Y no debe de ocurrir eso. No se nos debe de olvidar que Dios controla todas las cosas. Si yo entiendo que Dios controla todas las cosas porque Él está en todo, entonces voy a mencionar 3 cosas aquí, ahí te va. Cada situación que llegue a nuestras vidas, entiende, es una experiencia con Dios. Es que nosotros entendemos como experiencia con Dios sentirlo cuando oro, ¿verdad? Cuando estoy en la celebración y siento bonito. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién dice que solo esas son experiencias con Dios? Entonces el que choca y de pronto después del choque, en el accidente, sale lesionado y tiene problemas serios de salud, y luego después de eso cambia su vida y se transforma. Entonces esa no fue una experiencia con Dios, aunque toda su vida haya cambiado, porque no fue bonita, ¿verdad? La experiencia. O una persona que le pasa algo y de diferente naturaleza y puede estar a punto de perder la vida y termina entendiendo. O cae en las drogas, en el vicio muy hondo, y después de que ya vive esa experiencia tan complicada, resurge o surge de ahí y mira el mundo distinto y dice, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué onda? ¿No? Y su vida cambia. Entonces esa no sería una experiencia con Dios, porque las únicas experiencias con Dios son esas, ¿verdad? Donde se sentimos bonitas, aleluya y gloria a Dios, el Espíritu Santo y cosas por el estilo. Nada más esas son experiencias con Dios. No es así. No es así. No creo que haya sido agradable el que el apóstol Pablo haya caído de la cabalgadura cuando va rumbo a Damasco, se quede ciego y después de quedarse ciego escuche una voz que no sabe quién es y le pregunte, Saulo, ¿por qué me persigues? Terminé preguntando, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es, fíjense lo que estaba haciendo, dura cosa te es dar golpes, cosas contra el aguijón. ¿Cómo se te ocurre golpear picos? Darle patadas a eso. ¿Qué ocurrencia la tuya? ¿Ustedes creen que eso fue agradable? No fue agradable. Porque no solo lo tumbaron de una cabalgadura, no solo cayó de una cabalgadura, sino que también cayó de una cabalgadura de montar, sino de la cabalgadura del orgullo. Y eso duele y cala en el alma. No le gustó, seguro que le dolió. Pero ¿qué ocurrió después? Es transformado. Y fue una experiencia con Dios. Entonces si entendemos que Dios es dueño de todo y está en control de todo, entonces cuando entendemos nosotros que Dios está en todas las cosas, y ya dijimos, en esencia y ocupado en eso, entonces vamos a entender que todo lo que llega a nuestras vidas, entiéndanlo. O sea, hermanos, por Dios, o sea, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos captar, ¿sí están oyendo? Que ese problema que tienes en el negocio, ese problema que tienes con los empleados, ese problema que tienes de salud, ese problema que tienes de dinero, ese problema que tienes con los hijos, ese problema, o sea, ¿qué pasaría si tú entendieras y le dieras la connotación a eso? Cada una de esas situaciones la marcaras con la idea de esto es una experiencia con Dios. ¿Qué crees que pasaría con nuestras vidas? El problema es que nosotros no elevamos nuestra experiencia a ese rango y lo dejamos como algo que nos pasa, como una desgracia, como cualquier cosa menos una experiencia con Dios. Pero es que Dios está en todo, en el choque, en la enfermedad. Él está ahí actuando, en los problemas laborales, en los problemas económicos, en el problema del trabajo, en el problema del negocio,
en el problema con los... Dios está ahí. Es que a nosotros nos han enseñado nada más que, no, es que el diablo anda metido ahí. A ver, tú decides a quién le estás dando el lugar, al diablo que viene y se mete a hacerte la vida imposible, y eso lo único que te va a producir es desastre. O tú decides, acuérdate, yo ya les he hecho la diferencia, ¿verdad?, que hay entre ser tentado o ser probado. Es lo mismo. Tú decides si es el diablo el que se mete y lo único que viene es a echarte a perder el día, la vida, o es Dios el que se está metiendo ahí y entonces está buscando que tengas una experiencia con Él. Cuando tú entiendes que eso se convierte en una experiencia con Dios, entonces, después de eso, ¿sabes qué va a ocurrir? Vas a entender vas a entender que cada situación, porque Dios está en todas las cosas, vas a entender que cada situación o cada experiencia que te llegue va a tener un mensaje de arriba, va a tener un mensaje del cielo para ti. Y ese mensaje que va a llegar, lo vas a entender. Y algo va a tener que ocurrir en ti, necesariamente. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Dios está hablando. Cuando nosotros vemos en la Biblia a Moisés allí frente a la zarza ardiendo, había una zarza ardiendo. Y fue en el tiempo en el que Moisés andaba allá perdido, no sabiendo qué hacer. Andaba huyendo porque lo estaban persiguiendo, entiéndanlo. Es que Moisés todo lo fue acomodando de tal manera que él entendió que Dios estaba en todo. Dios estaba en esa salida. Y luego vio la zarza y entendió, cuando llega ahí, porque no se quedó con la curiosidad, entonces entendió que en esa zarza que estaba ardiendo, así como Dios estaba en todo lo demás, ¿qué pasaba con la zarza? También Dios estaba en la zarza. Y después de que se arrima y ve y se cerciora de que algo, eso que está ahí no es normal. ¿Sí están entendiendo esto, hermanos? Para los hombres y las mujeres que creemos en Dios, entiéndanme, no existen las cosas normales. Todo lo que nos pasa es anormal. En todo lo que nos ocurre debemos de encontrar ¿qué onda con Dios aquí? Y Moisés va y ve la zarza y se da cuenta que no es normal, que tenía razón. Pero se da cuenta también, una vez estando ahí, que viene un mensaje de Dios. Hay un mensaje, algo, el Señor tenía algo que decirle. Y es cuando habla: quítate las sandalias. Y es lo primero, mejor que nos va a decir el Señor, ¿no? En cada experiencia que tengamos y en cada situación que vivamos: quítate las sandalias. Necesitas cambiar de caminos. Porque el lugar donde estás pisando es santo. Y tú no puedes andar pisando mis caminos como si anduvieras pisando los tuyos. Y cámbiale de camino. Ahora, si es que quieres ir a vivir lo que tengo para ti, puedes seguir usando tus sandalias y siguiendo tus caminos, pero lo que yo tengo preparado para ti no va a llegar. ¿Por qué? Porque los caminos que llevamos tú y yo finalmente son distintos. Y él entendió eso. Cuando nosotros entendemos que Dios está en todo, en todas las cosas, esa identidad que debe de darse, porque yo soy parte de donde Dios está, y aquello que está enfrente de mí es donde Dios está, es ese llamado, esa emanación que se da, va a generar un resultado necesariamente. Y en ese sentido, entonces, en tercer lugar, quiero decir que así como entenderíamos que en cada situación hay una experiencia con Dios y cada situación tiene un mensaje que darnos, también entenderemos entonces que cada situación que vivamos tiene un propósito. Entiéndelo, voy a repetirlo: un propósito. El propósito tiene que ver con aquello que de manera inmediata, aquel acontecimiento a donde me va a llevar lo que haga en ese momento. Esto que estamos haciendo aquí, de predicar, de escuchar la palabra, de orar, de invocar el nombre de Jesús, ¿sí? Tiene un propósito. Un propósito. Y el propósito básicamente tiene que ver con el resultado que se va a dar de inmediato.
Y el resultado que se va a dar de inmediato, ese es un propósito. Y ese, por ejemplo, en este caso puede ser el que yo sea confrontado, el que yo entienda una idea que no había entendido, el que yo pueda modificar una forma de pensamiento, el que yo pueda sentir algo que no había sentido antes, el que yo decida algo con respecto a X cosa. Solo la decisión ya es el propósito alcanzado. Todo lo que estamos haciendo en algún instante tiene un propósito, es lo que ocurra de manera inmediata. Ese es el propósito. Entiéndelo. Y todo lo que llega a nuestras vidas, si entendemos nosotros que Dios está en todas las cosas, todo lo que llega a nuestras vidas, entonces entenderemos, dijimos ya, 1, que va a ser una experiencia con Dios. 2, que Dios a través de eso nos va a dar un mensaje. Y 3, que eso que está pasando en nuestras vidas va a alcanzar un propósito. Porque es algo que va a ocurrir de inmediato. De inmediato. No es para un año, no es para una semana, no. Ya, en caliente. Si lo único que va a ocurrir es que te va a enojar y te va a molestar y te vas a bloquear, pues ese fue el propósito que tú quisiste darle. Pero si tú decides de pronto ir a algo más constructivo como resultado de lo que Dios te está revelando, entonces bienvenido ese propósito. Pero sigue estando en nuestras manos la responsabilidad de qué es lo que se va a lograr o lo que se va a producir. Propósito, producir. Así es que tenemos un Dios, tenemos un Padre. Es el mismo Dios de todos nosotros. Es el mismo Padre. Entonces nosotros somos una familia. Decía un coro, ¿no? Lo decíamos ya antes. Amémonos, hermanos, con puro y santo amor, entre otros coros que había. Que una familia somos. Y nuestro Padre es Dios. ¿Sí oyeron eso, hermanos? Ahí les va otra vez. Dice: amémonos, hermanos, con puro y santo amor. Se va a gozar Esperanza Gallegos con eso. Que una familia somos y nuestro Padre es Dios. Mi papá y mi mamá también. Y ellos lo cantaban: aleluya, 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 gloria a Dios. Pero es la verdad. Y en ese coro ya les dejamos un mensaje que todos tenemos que entender. Amémonos, hermanos. Amémonos. Ojalá y ese propósito se alcance. O sea, entendamos. En todo se mueve Dios. Oiga, pastor, y en esto que siento con el hermano también se mueve Dios. Tú decides qué vas a dejar que se mueva, ¿verdad? Y qué propósito finalmente se va a lograr, se va a alcanzar. Entonces, a partir de ahí entendamos, pues, ¿sale? Dios está sobre todas las cosas. Dios está por todas las cosas. Todo lo controla, todo le pertenece. Dios está en todas las cosas. No hay cosa que ocurra en la que Dios no esté metiendo su mano. Decía Einstein: Dios no juega a los dados. Él no juega a los dados. No, señores. Él no avienta los dados a ver qué sale, a ver qué nos depara la suerte. No, señores, no. El Señor, nuestro Dios, sabe lo que hace. Estemos en concordancia con Él, conectémonos con Él, y que de esa manera el resultado que se genere sea un resultado que sea de bendición para todos, para mí, para ti, para la familia, para los que nos rodean, para todos, para la naturaleza, para el medio ambiente, y que todo finalmente se convierta en una bendición del cielo para nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que le agradecemos que esté al pendiente de nosotros. Y si hay algo que nosotros estamos dejando de lado, que hemos dejado de ver, que a lo mejor hay que pedirle perdón a Dios, porque hay situaciones que hemos enfrentado donde hemos pensado que Él nos ha dejado solos, que Él no ha estado presente, que Él no ha intervenido, que Él nos ha olvidado, o hemos vivido experiencias complicadas, difíciles, dolorosas, y lo hemos visto como una maldición, como una carga, como una serie de situaciones que no podemos explicar conforme al propósito de Dios. Y podemos entender que al final del día ahí Dios está actuando, pero nos ha faltado la claridad de oído, la claridad de visión, la claridad de pensamiento para poder entender lo que Dios tiene en mente. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Oremos al Señor esta tarde y digámosle al Señor: quiero aprender, Señor, a amarte. Jesús, quien puso en la
tierra, con su sangre él pertenece.